Freud, Sigmund Freud, descubrió que la realidad psíquica es en donde se produce el síntoma. El síntoma, lo real del síntoma, se produce en la realidad psíquica del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay dos realidades. Una que vamos a llamar la realidad psíquica y otra la material, la fenomenológica, la realidad del allá afuera, para distinguirlo. Freud enseguida descartará la teoría del trauma. La teoría del trauma, de la que se está abusando muchísimo hoy en día por una psicologización de los conceptos psicoanalíticos, vendría a plantear que es el suceso en sí, el hecho fáctico, lo que produce la sintomatología, lo que produce el trauma, ¿no? Lo etiopatogénico de cualquier variopinta sintomatología. Pero no es así. No hay hechos traumáticos en sí. Vuelve a anotarlo, por favor. Luego lo repasas si quieres. No son los hechos en sí, son los hechos según son interpretados. Esto modificaría una teoría inicial, una teoría dentro de los primeros momentos del psicoanálisis, que se denominó teoría de la seducción paterna. Mira, para hablar de ella, te voy a ilustrar con otra película que es una joya cinematográfica, si no recuerdo mal es de 1961, la fecha de mi nacimiento. Es una película del gran John Huston y se titula, al menos en español, Freud, una pasión secreta. Es una película protagonizada por un guapetón del momento, ¿no? Un sex symbol del momento, Montgomery Clift, y lo correspondiente en femenino, que era Susan York. Montgomery Clift hace en el papel de Sigmund Freud y Susan York es una especie de condensación de diferentes casos reales de las primeras pacientes histéricas de Sigmund Freud. En la película se llama Cécile. Por cierto, este es un guión del francés, conocidísimo francés Jean-Paul Sartre, un guión larguísimo que se condensó en 2 horas. Bien, ahí lo que podemos ver en algunas escenas de este film es que esta paciente piensa que el padre, la quería inoportunar, la quería, violentar entrando en su cuarto y demás. En aquel momento, con esa doble moral, no solo vienesa, sino centroeuropea o del mundo en general, lo que se empezó a desvelar es que cosas fuertes, ¿no? Los padres o miembros muy cercanos de la familia eran los que abusaban, en este caso, de las criaturas, las niñas, las adolescentes. Entonces, se pensaba, obviamente, que una circunstancia llevada a cabo en la real, en este caso un abuso sexual, obviamente producía un trauma. Este trauma llevaba pues, a un episodio o una estructura diagnóstica psicopatológica como podía ser la histeria, la neurosis, sino a otras más graves. ¿Qué ocurrió? Que más allá de que eso pasaba, evidentemente la sociedad tampoco está tan desnorteada, tan corrompida. Entonces, volviendo a la película, primero una cuestión. Un suceso, por fuerte que pueda suceder, por violento que pueda suceder, no es etiopatogénico de la enfermedad, es decir, vamos a poner cosas así muy impactantes. A una niña o a una joven se la viola y una queda traumatizada con un síntoma y otra no queda traumatizada en el sentido que eso no es causante, no es etiológico, no es etiopatogénico, no produce una enfermedad psíquica. Bien, entonces, en el caso de Cécile, no era que ella temiese que el padre entrase en la habitación para hacerle alguna cosa, sino que justamente deseaba que el padre se acercara a ella. Acordaros de lo que hemos comentado en el complejo de Edipo, en este caso sería el complejo de Edipo femenino. Entonces el deseo queda reprimido y el deseo, solamente el deseo, porque es contrario a la moral, va a ser lo que en su realidad psíquica va a producir ese trauma. Por tanto, en ese momento el método catártico era el que juntaba, como quizá un poquito más adelante veremos, ese afecto con esa imagen o con esa representación reprimida. La cuestión, cuando Freud, por ejemplo,
le plantea el complejo de Edipo de alguna manera, lo primero que ella dice es, entonces era un monstruo. Y él le dice, no, eras una niña. Está normalizando lo que en las fantasías a veces produce la enfermedad neurótica. Es muy importante distinguir esto, que es en la realidad psíquica, como he comentado al principio de este capítulo, donde se va a producir el síntoma. Vamos ahora a continuar un poquito más.